Bueno, pues muy buenas tardes. Nos encontramos con Eva Escamilla. Eva, bienvenida al espacio de las empresas verdes. Eva es directora de Carbon Trucks México. Recién acaba de asumir el cargo, Eva, y eso es lo que nos tiene reunidos contigo el día de hoy. Hay muchas cosas que platicar. Seguramente vienes con muchas ideas y planes para desarrollar y potencializar la tarea y la labor que está realizando Carbon Trots en México. Y me gustaría iniciar preguntando, eh, en general, ¿cuáles son las estrategias o objetivos que tiene Carbon Trots en los próximos 2 o 3 años? Y cuál va a ser tu papel para alcanzar y lograr esos objetivos. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Muy amable. Mira, como Carbon Trust, estábamos platicando recientemente, somos una consultora climática global. Y absolutamente todos nuestros objetivos, los proyectos que tomamos, los clientes con los que trabajamos, van orientados a cumplir la misión de acelerar la descarbonización, un futuro libre de emisiones de carbono para todo el mundo. Ahorita estamos trabajando en México, queremos expandirnos a otros países de Latinoamérica, ya estamos trabajando ahí, pero nuestra principal oficina está acá en México. Entonces, todo va orientado a la misión y al mismo tiempo a expandirnos, expandir ese mensaje que estamos promoviendo en toda Latinoamérica. Eva, cuando hablamos de descarbonización, de pronto seguramente la audiencia se deberá estar preguntando, ¿y eso cómo se logra? Hay muchas maneras de lograrlo. Y a veces suponemos que es nada más cambiando, lo voy a decir de manera muy sencilla, cambiando una pila por otra. Pero no es así. Esto se requiere estrategia, se requiere planeación, se requiere algún tipo de gestión y me imagino que ahí es donde trabaja y entra Carbon Trust. ¿Por qué nos platicas un poquito ahí cuál es la tarea de Carbon Trust? Ay, muchas gracias. Mira, curiosamente, yo tenía la misma duda cuando entré acá y cuando empecé a trabajar en esta nueva industria, porque soy relativamente nueva en esto. Lo que te puedo decir es que lo primero que yo siempre hablo es acerca de cómo nos enganchamos todos. Todos somos parte de esta transición a un futuro libre. No solo los gobiernos, no solo las empresas, sino cada uno de nosotros. Pero al mismo tiempo, lo que hace Carbon Trust es precisamente trabajar con industrias, con gobiernos, empresas grandes, pequeñas. En este momento de Latinoamérica, hablando de Carbon Trust México, puede ser en tu cadena de suministros, puede ser en tu producto final, puede ser, también trabajamos, por ejemplo, con banca pública, privada. Entonces, realmente tenemos muchos productos con los cuales podemos ayudar a esa transición. Y no es tanto hablar de uno de otro, simplemente decir que estamos acompañando a esas industrias que ya se dieron cuenta que pueden ser parte del cambio y estamos aquí para ayudar a ese cambio y a ese desarrollo. Eva, ¿cuáles consideran ustedes, y tú en particular, evidentemente, con tu gestión nueva, cuáles consideras que deberían de ser los principales puntos o los principales objetivos que debería de fijar una empresa para comenzarse a preocupar y entender precisamente lo que es la descarbonización y la necesidad de hacerlo? Mira, hay mucha data sobre esto. Hay mucha gente que habla de personas, otra gente que habla de objetivos, etc. Siempre que hablo con mis clientes les digo, lo primero que tenemos que hacer, obvio, es darnos cuenta. Número 2, querer participar. Yo siempre recomiendo tener una área dentro de la empresa, no simplemente decir alguien lo va a hacer o tomarlo como un proyecto, sino realmente construir un área dentro de la empresa. Y cuando entramos nosotros... Sería un área de sustentabilidad, un área encargada específicamente al tema de la descarbonización. Sí, un área de sostenibilidad. ¿A qué voy con esto? Es muy común, aquí cambia un poco de tema, es muy común y pasa que la misma área o la misma persona, porque a veces es una persona, que se encarga de eh, imagen o la parte de, no sé, pobreza, hambre, ayuda a las personas con necesidad o todos esos temas sociales, ellos también se encargan del tema de sostenibilidad. Yo lo que creo es que si de verdad estamos haciendo una transición, debe haber un área de sostenibilidad para comenzar a hacer ese cambio. Y lo que yo digo, que ahí es donde entramos como Carbon Trust, lo primero que se tiene que hacer es medir. Hay que medir, tienes que saber dónde estás. Luego hay que trazar objetivos
que sean objetivos tangibles, que sean objetivos alcanzables y que al mismo tiempo sean objetivos desafiantes. Con todo eso, formas tu estrategia para la continuidad y lo que yo creo que es muy importante también, el tema de divulgación. Que sepan sus consumidores, sus proveedores, aquí hablando solo de industrias, pero si hablamos de gobierno, cosas similares, el tema de divulgación. Hay que comunicar en dónde estamos, hacia dónde vamos y qué estamos haciendo. Entonces, ahí también acompañamos nosotros. Me parece bien interesante lo que estás mencionando, Eva, porque efectivamente muchas empresas todavía tienen centralizada la actividad, como tú lo señalabas, algunos todavía pensando en responsabilidad social, algunos solamente pensando en comunicación y algunos intentando entender esta necesidad de ver el tema medioambiental a través de objetivos como la descarbonización. Te quiero hacer una pregunta, ojalá y pudieras tener el dato. ¿Ustedes tienen algún dato más o menos de cuántas empresas en México tienen ya un área per se de sustentabilidad dentro de sus organizaciones? ¿Tienen algún dato sobre eso? De hecho, es parte de nuestros objetivos. Todavía no tengo el dato, pero es parte de lo que yo vengo a hacer con el área de nuestro líder de marketing, Data Analytics Office Manager. Es precisamente analizar eso. Es en dónde estamos, quiénes pueden participar, hacia dónde vamos, cómo podemos ayudar. Y no solo decir, ok, que el cliente venga a buscarme, sino yo buscar. Y sí, de momento es uno de los proyectos en los que estamos trabajando. Oye, va, y seguramente esta es una tarea y un trabajo, así lo entiendo, tal y como me lo estás diciendo, de profesionalizar el entendimiento de la descarbonización. ¿Es correcto? Y la pregunta en ese sentido es, ¿Carbon Trust ayuda precisamente en esa transición? Ah, no, totalmente. Claro que sí. Y creo que ese es el primer paso, entender. No el segundo, pero los subsiguientes pasos es querer actuar, querer hacer algo. Y yo creo que parte del entendimiento, y como tú lo llamas profesionalización, es eso también. Muchas veces existen campañas de reciclaje, existen ciertas campañas de carpooling, etcétera, que son pasos muy buenos, pero al mismo tiempo, una vez que haces la medición de toda tu huella, te das cuenta que probablemente ese paso no afecta o no impacta mucho en la reducción para tu net zero, para tu transición. Entonces, ahí entramos nosotros, a hacer la medición correcta, a decir en dónde se generaría más impacto, por dónde empezar, y al mismo tiempo ayudarles a hacer estrategias. O sea, no es nada más decirles, aquí estás parado, buena suerte, sino ayudar a poner esos objetivos desafiantes, a acompañarlos a hacer esa transición y, ojo, también estarlos evaluando y verificando, porque no es la misma simplemente entregar un reporte y publicarlo, sino que tenemos que estar pendientes de qué se publica, qué vamos a hacer para el año que entra, cómo vamos a seguir avanzando en esa transición. Estamos pendientes de todo, la verdad. Eva, sin duda es otro tema bien importante y me parece que, salvo la mejor opinión de ustedes como expertos, creo que es otro de los objetivos o retos o desafíos, porque muchas empresas todavía no identifican que hay distintos niveles de emisiones, ¿no? Están las directas, las indirectas. ¿Qué me puedes decir de eso? Y no sé si lo puedas decir para la audiencia, cuáles serían estas 2 o 3 etapas que existen de tipo de emisiones. Ok, mira, no soy experta todavía, pero lo que yo he platicado con los clientes, lo que mi equipo me ha entrenado y todo el entrenamiento que he recibido, nosotros te podemos acompañar desde Scope 1, se llama en inglés, es Scope 1, Scope 2 y Scope 3. Entonces, ¿en qué sentido va eso? En ayudarte a la transición en toda tu cadena de suministro o solo en alguna parte. ¿A qué vamos? Una cosa son tus emisiones directas, es lo que tú haces de lo que eres responsable y lo que puedes controlar. Y otra cosa son tus emisiones indirectas, cómo tus proveedores manejan sus propias emisiones y al mismo tiempo qué va a hacer el consumidor con tu producto al final de la etapa de utilización. Entonces, es un tema bastante interesante, te digo, no soy experta, pero lo que sí te digo es que no quiere decir que si no lo haces todo, mejor no lo hagas. Es bueno comenzar a medir tus emisiones directas, a revisar en dónde estás parado, a ver cómo puedes modificarlo y al mismo tiempo continuar. O sea,
esto, como he venido hablando desde el principio, es una transición. No es algo que el día de mañana va a suceder, no es una consultoría que te va a dar un reporte y mañana vas a ser carbono neutral o libre de emisiones de carbono. Es una transición. Y yo lo que siempre digo es eso, hay que empezar. Empresas, industrias, gobiernos, etcétera. Yo creo que es otro de los puntos, tú ya lo mencionabas al inicio de la conversación, hay un proceso de generar conocimiento, evangelización, Sí, eh, es esa palabra. estar comunicando de manera constante, no solamente los logros de las empresas, sino la información que debería de llegarles a ellas. Yo creo que uno de los partes importantes de esto es eh, cómo las empresas, y esta es una pregunta, es cómo las empresas se convencen de que tienen que ir, ya tú lo mencionabas, de que tienen que ir paso a paso y que no hay soluciones mágicas. Ay, claro. ¿Cómo los lleva en ese sentido Carbon Trucks y qué les ofrece o cómo los guía para que vayan entrando en este proceso de concientización? Sí, mira, yo creo que el camino rápido sería, te vas a ahorrar X cantidad de dinero. Ahí Okay. podrías convencer a cualquier CEO de empezar a invertir. Lamentablemente este tema no es así y no quiere decir que no sea profitable, que no haya ganancia monetaria si tú te vas hacia cero emisiones netas. Lo que te puedo decir es, si bien nosotros acompañamos en eso, también nosotros podemos mostrar casos de éxito y lo hacemos seguido. Entonces, cuando viene una empresa y le decimos, tenemos tantos casos de éxito de empresas similares en otras partes del mundo o incluso dentro de México, es algo que incentiva bastante. Y lo otro también es, precisamente por eso buscamos la divulgación, porque si ya una empresa, aquí hablando enteramente corporativo, si ya una empresa divulgó, se ve que sus ganancias incrementan, la gente ahora está buscando sus productos o buscan un producto verde y se ve esa generación de profit, es probable que otras empresas también acompañen. Y al mismo tiempo nosotros estamos aquí para eso. Si bien nuestra misión es acelerar ese futuro libre de emisiones, también tenemos que trabajar con CEOs, tenemos que trabajar con gerentes financieros, trabajamos con project managers, trabajamos con líderes de sostenibilidad y hay que hablar su idioma. Entonces, por eso vuelvo al tema de la divulgación y al tema de, como consumidor, exigir lo que estamos buscando. Tú me mencionabas en parte de la conversación que Carbon Talks no solamente ofrece soluciones, sino da seguimientos a que después de los resultados y seguramente para estar pendientes y cercas para ir apretando tuercas. Eh, Esto está esquematizado en pasos específicos por parte de Carbon Trust y es así, ¿cuáles serían? Mira, lo que pasa es que tenemos una variedad de productos. Lo que sí te puedo decir es que nuestra gente está súper capacitada, sabemos lo que estamos haciendo y al mismo tiempo tenemos un coaching impresionante de nuestras oficinas de Londres. Dicho esto, nos sucede, por ejemplo, que la cosa no es dar un reporte o dar un informe, sino que al año siguiente tienes que seguir haciendo tus mediciones. Al año siguiente probablemente en lugar de solo medir tus emisiones directas, Scope 1, te vas un poco más allá. Entonces sí, nosotros no estamos aquí para ofrecerte un paquete completo o darte una membresía, estamos aquí para acompañarte y ayudarte a mejorar. También lo que pasa es que las mediciones, por ejemplo, se hacen de una forma el primer año. Y una vez que estableces objetivos, una vez que creas un equipo dentro de la empresa, las mediciones se hacen más exactas. Y entonces hay que volver a evaluar. Y ahí estamos. Hay que seguir verificando si traes un proveedor nuevo. Todo esto hablando de corporativos. Tenemos un camino enteramente distinto hablando de gobiernos, por ejemplo, hablando de banca pública. Y bueno, para eso estamos, para acompañar, por supuesto. Eva, en el caso particular de el mercado mexicano, de las empresas, eh, ¿cuál es la percepción de Carbon Trucks en cuanto, vamos a decir, a la preocupación
o deseo de poder comenzar a hacer su tarea de transitar hacia economías más limpias y descarbonizadas? Mira, interesante pregunta, porque al menos yo cuando no estaba en esta industria, yo hacía lo mío dentro de donde yo trabajaba antes, y era un proyecto que de repente despegaba y bueno, terminaba el proyecto, todo estaba muy bien y continuábamos. Ahora que entro a esta industria, yo estoy hablando con clientes, estamos hablando con distintas personas y uno dice, wow, existe conocimiento, existen ganas. Así que también depende de cómo o de dónde lo estés viendo. Lo que sí noto yo es que cada vez somos más, eso sí te puedo decir, pero lamentablemente también noto que no vamos tan rápido como deberíamos si realmente queremos llegar a estos objetivos, o ni siquiera son objetivos, son necesidades globales. Y bueno, al final lo que te puedo decir es que sí, México tiene que poner su granito de arena. Te digo, en las empresas, al menos con los clientes que yo hablo, están muy interesados e incluso saben del tema, o sea, ya ellos te piden el servicio, ya no es como ayúdame a ver qué tengo que hacer, ya es, oye, necesito específicamente esto, por favor, vamos a empezar a trabajar. Quisiera que fuéramos más, eso sí te puedo decir, pero yo creo que vamos en buen camino, necesitamos acelerar. Eva, en tu proceso de profesional de tu carrera, nos comentabas que vas llegando asumiendo esta tarea que seguramente, y por lo que observamos primero, es apasionante, este, y que poco a poco vas tomando el involucramiento que requiere este tema. Platícanos un poquito de tu expertise previo, dónde estuviste, y además platícanos también de este tema tan importante que de pronto se queda en el aire, que tiene que ver también con todo el tema de sostenibilidad, que es la equidad de género. Bueno, mira, sí, yo tengo 15 años de experiencia siempre en el manejo de personas, etcétera, pero al final sí, todos comenzamos en algo. Yo soy ingeniera en mecatrónica, y yo vengo de la industria del oil and gas. Estuve casi 10 años en ese tema, trabajé en México, de ahí me fui a Argelia, luego me fui a Argentina, y después de lo que más me gusta hablar es que yo busqué venir a Carbon Trust. Yo escribí, yo apliqué, realmente estuve bastante interesada en estos temas, busqué empresas que se dedicaran a esto y estoy muy contenta con el tema. ¿Qué te puedo decir del tema de la inclusión? Imagínate, vengo de esta industria del oil and gas, después me fui a la industria de la construcción. Claramente no éramos muchas, y al mismo tiempo las mujeres que entrábamos era difícil que subiéramos en el escalafón de liderazgo corporativo. La mayoría decíamos hasta aquí porque esto es bastante demandante y al mismo tiempo es bastante abrumador. Estoy muy contenta de estar acá ahora. O sea, antes yo iba a paneles donde yo era la única, y ahora he ido a paneles donde son puras mujeres y todas presentan y todas tienen carreras súper exitosas, así que contentísima. Y no solo el tema de género, o sea, el tema de inclusión. El equipo en el que estoy ahorita es bastante heterogéneo, son muy jóvenes, pero al mismo tiempo tengo gente con mucha experiencia, gente que ha viajado mucho, gente que ha estudiado mucho, y sobre todo ese tipo de personas que saben trabajar con cualquiera. De repente hablamos con corporativos, como te digo, con gobiernos incluso, viajamos y llegamos a poner el nombre de México en alto, así que nada, o sea, súper contenta. No sé si quieres saber algo más específico, pero lo que te puedo decir es que la transición profesional que yo hice ha sido de las mejores decisiones que he tomado. Sí, te quiero preguntar por qué te interesaste por Carbon Trust. Sí. Mira, en las industrias en las que yo estuve, en las dos, me tocó trabajar en temas de sostenibilidad, pero como te comentaba, era un proyecto. Era un proyecto que yo tomaba de ahorro de agua, ahorro de transporte para reducir las emisiones de CO2, ahorro de toneladas de acero, etcétera, etcétera. Y el tema me apasionaba, pero lo que yo notaba era eso, era un proyecto, no era una misión, no era un camino, y era algo que, si bien generaba impacto, no dejaba de ser un proyecto. Entonces, cuando yo veo que me gusta, cuando yo veo que hay formas para hacer esos cambios, no solo en una empresa, sino de manera global, yo empecé a buscar.
Y sí, la verdad es que yo investigué mucho, no solo en México, sino incluso en Latinoamérica. Yo ya había trabajado en Latinoamérica, en dónde podía generar ese impacto y cómo. Eh, Leo acerca de The Carbon Trust, me encantan todas las historias de éxito, me encanta la diversidad que tienen, la gente joven, todos los comentarios que había. E incluso, y aquí ya de manera personal, busqué contactos y todos me contestaron no de una manera de quién eres, sino de una manera de estamos cambiando el mundo, únete a nosotros. Y la verdad que eso me interesó bastante. Así que sí, yo busqué a Recursos Humanos de Londres y le dije, quiero trabajar con ustedes. Soy muy contenta. Sin duda, es una buena historia de perseverancia y de éxito, sobre todo en este proceso, como tú lo mencionas, de comenzar a cambiar las cosas, los patrones que han venido prevaleciendo por tiempo. Pero déjame volver un poquito al tema de la parte de diversidad. Desde tu perspectiva, es importante pensar en la diversidad cuando estamos hablando de equipos de trabajo para descarbonizar las economías, los gobiernos. ¿Cómo lo percibes tú? Totalmente. Mira, el solo hecho de que yo esté acá, y no estoy hablando de género, estoy hablando de que vengo de una industria completamente distinta y de algo que incluso nosotros peleamos. Entonces, el hecho de que me incluyan por el tema del conocimiento que traes, de cómo te manejas, es impresionante. Al mismo tiempo, ahorita trabajamos con mucha gente joven y es esta gente joven que está demasiado enganchada con el tema. Pero al mismo tiempo, lo que te decía, tenemos que saber hablar el idioma de las personas que nos van a escuchar. Si va a ser el consumidor, si va a ser un gerente financiero, si va a ser un CEO. Y para eso, yo, por ejemplo, tengo personas enteramente técnicas que son expertas en un tema de verificación y tengo personas que me ayudan a hacer contactos con negocios, con empresas. Así que sí, claro, imagínate que todos fuéramos de la misma gama, del mismo pensamiento, probablemente no tendríamos ese impacto. No solo con clientes, estoy hablando de todo lo que es una empresa. Entonces, sí, yo creo que generar un equipo robusto, diverso, con distintas formas de pensar, incluso, nos hace mucho más fuertes y nos hace mejores. Eva, ya prácticamente para finalizar, ¿cuáles son los objetivos de Eva desde su nueva posición en Carbon Trust? ¿Cómo se ve Eva? ¿Hacia dónde camina? ¿Y cuál es, evidentemente, tu cargo te debe de exigir cierto tipo de objetivos, pero cuáles son en primera instancia los tuyos personales y después si nos puedes platicar un poquito cuáles serían los corporativos? Súper. Mira, yo creo que cualquiera te diría ahorita, no, mi objetivo es el lograr un futuro libre de emisiones de carbono, que lo es. Pero de verdad que antes de eso, como directora ahorita en The Carbon Trust, yo estoy enfocada 100% en desarrollo de personas. Estoy conociendo al equipo, estamos viendo las capacidades de todos, qué quieren, hacia dónde quieren ir y eso. Desarrollo de personas es mi prioridad número uno. Al mismo tiempo, estamos generando, no quiere decir que no exista, pero estamos generando un equipo robusto. Es tener las personas necesarias y la cantidad, el expertise necesario, experiencia, conocimiento necesario para realmente lograr esa misión. Y lo otro que queremos hacer es precisamente expandirnos, no solo quedarnos en un equipo enteramente sólido que solo trabaja con X clientes, sino lograr la expansión de la oficina y sobre todo de la misión, al menos por el momento, hacia Latinoamérica. Así que sí, estamos trabajando en eso. ¿Son tus objetivos o los objetivos Sí, generales? son mis objetivos de Eva como ¿Y directora. los generales cuáles serían? Los objetivos de la empresa como tal es precisamente orientados a la misión. Nosotros no podemos desviarnos de la misión y precisamente cuando contratamos gente, cuando alguien se une al equipo, estamos orientados a eso. Primero vemos realmente que viva esta manera de pensar y luego empezamos la evaluación para que se una al equipo. Así que el objetivo de la empresa como empresa en México, en Londres, en donde nos veas,
es acelerar esa transición a ese futuro libre de emisiones. Por supuesto que queremos crecer, eso va de la mano con el tema nuestro. Y sí, esta parte de divulgación, de conocimiento, de evangelización, de que todas las personas no tanto conozcan el trabajo de Carbon Trust, sino que conozcan ese futuro que puede existir y que todos somos parte de esa transición. Eva, esta pregunta que te voy a hacer quizás te la debí haber hecho desde el inicio, pero creo que también está bien cerrar con ella, porque me gustaría que se convirtiera en mensaje tu respuesta. Eh, ¿Qué debemos de entender por descarbonización? Es decir, ya sabemos que es mitigar emisiones, Claro. pero ¿qué debemos de entender y qué significa, por un lado, para los gobiernos, qué significa para las empresas y qué significa para la sociedad en su conjunto? ¿Cómo lo deberíamos de estar mirando? Impresionante, mira. Y de hecho yo creo que en México nos falta esa pasión al respecto, ese conocimiento y ese realmente engancharte con ese mensaje. Así que me gusta la pregunta. Mira, lo que te puedo decir es que, de hecho, cuando me hacían las entrevistas a mí, por ejemplo, yo hablaba mucho de pasos pequeños, hay que hablar con la gente, hay que entender. Y mi jefe en un momento me dijo, Eva, ya no estamos para pasos pequeños, ya no estamos para entender un poco, ya no estamos para participar y que nos pongan un check. Estamos realmente para ser parte de un movimiento global que va a acelerar esta transición. Entonces, sí, ya no estamos hablando de, como tú lo dices, ya no estamos hablando de mitigar. En este momento realmente estamos hablando de no tanto de reducir o de no producir, sino realmente de quitar. No solo decir ahora gasto menos, ahora emito menos, sino decir estoy ayudando a tomar ese CO2, perdón, no me quiero poner muy técnica, y removerlo de lo que existe actualmente. Entonces es un trabajo en conjunto. O sea, no es solo decir ahora lo hago menos, ahora lo hago mejor, es realmente estoy ayudando a reducir el tema global, todo lo que es el CO2 global y quitarlo del medio ambiente. Suena muy extraño, suena loco, pero al mismo tiempo es algo que se puede lograr. ¿Lo podemos traducir en acciones y objetivos precisos? Mira, sí, igual también hay demasiada documentación al respecto. No es, y esto me gusta también decirlo, no hay una receta de cocina. Entonces, no quiere decir que todas las industrias cerveceras deberían hacer X o Y. Y para eso estamos nosotros aquí. Para decirte, estás parado aquí, te recomendamos tomar estos objetivos, tomar estas acciones y enfocarte en estas partes de tus emisiones para realmente hacer esa descarbonización. No es una receta de cocina, hay que medir, hay que revisar, hay que poner objetivos y hay que divulgar. Eso es el mensaje. Eva, por mi parte es todo. Te agradezco mucho tu tiempo y el espacio que nos acabas de brindar. No sé si nos quieras agregar algo más. Mira, sí, o sea, quisiera decirles que no hay buenos ni malos en esto. No hay villanos, es simplemente muchas veces es falta de información. Es falta de información, falta de acompañamiento, es el hecho de pensar que tal vez desde tu persona no puedas hacer mucho o que tu empresa probablemente es pequeña y no va a contribuir o pertenecer. Y el mensaje que quiero dar es ese. Todos somos parte de lo que se está haciendo, todos somos parte de las cosas buenas y malas que van a suceder. Y al mismo tiempo, cada persona es responsable. Y no estoy hablando solo de lo que pasa en su casa, sino de pertenecer a una organización y exigir este cambio. De ayudar, de decir, ¿por qué no al menos intentamos hacer la medición y empezamos por algo? Y una vez que esto se empiece a mover, ya después te puedo decir de como consumidores, exigir productos verdes, etcétera, pero realmente entender que cada uno de nosotros sí tiene participación en esto y sí somos responsables. Por supuesto. Pues nuevamente muchas gracias, Eva, por tu espacio y el tiempo que nos Gracias. acabas de brindar. Muy amable. Nos vemos. Hasta pronto. Bye bye.